Imagina una vida donde un gasto inesperado no arroje tu mundo al caos. Bienvenido al mundo de los fondos de emergencia, un componente crítico pero que a menudo se pasa por alto de la planificación financiera. Hoy profundizaremos en qué es un fondo de emergencia, cómo se puede crear uno y por qué tener uno es de suma importancia. Desglosemos estos conceptos como nunca antes. Bienvenido a cómo crear un fondo de emergencia y por qué es importante. El término fondo de emergencia describe una cuenta específicamente designada para gastos imprevistos. Podría pensar que su cuenta de ahorros tiene el mismo propósito, pero un fondo de emergencia es claramente diferente. Proporciona acceso inmediato a dinero sin incluir sus ahorros habituales. El objetivo no es el beneficio, sino la protección, protegiéndose contra los obstáculos financieros inesperados de la vida. A pesar de ser una herramienta financiera indispensable, muchas personas omiten o subestiman la importancia de un fondo de emergencia. No me pasará a mí, es el estribillo común. Bueno, reflexionemos sobre las estadísticas. Una encuesta realizada por la Reserva Federal destacó que una proporción significativa de estadounidenses no podía cubrir un gasto inesperado de $400 sin pedir prestado o vender algo. La pandemia, un ejemplo clásico de acontecimiento imprevisible, subrayó aún más la importancia de los fondos de emergencia. ¿Cejas levantadas? Bien. Reforcemos la seriedad de este tema. A continuación, pasamos a crear un fondo de emergencia. No es necesario parpadear ni frotarse los ojos, dijimos el proceso correctamente. Crear un fondo de emergencia es un viaje, no un destino. No puedes chasquear los dedos algún día y listo, ahí está tu fondo de emergencia. Se necesita tiempo, disciplina y un plan. El primer paso en este viaje es definir su objetivo. Los expertos en finanzas personales recomiendan gastos de manutención de entre 3 y 6 meses como fondo de emergencia estándar. Otras incertidumbres financieras, como la fluctuación de los ingresos o una vivienda hipotecada, pueden requerir que ahorre más. Una vez que haya establecido su objetivo, comprometa ahorros constantes y priorice su fondo de emergencia como un gasto necesario similar a sus facturas de servicios públicos o compras de comestibles. Si el término ahorro constante provoca un suspiro exasperado, no entre en pánico. No le pedimos que dedique todo su salario al fondo de emergencia. Empiece poco a poco y aumente gradualmente sus contribuciones a medida que se sienta más cómodo. La clave, sin embargo, es la coherencia. Las contribuciones pequeñas, pero regulares, se agravan enormemente con el tiempo. ¿Dónde deberías conservar tu fondo de emergencia? Escondido debajo del colchón parece una opción pintoresca, pero no es prudente en nuestra era digital. Las cuentas de ahorro tradicionales pueden ser una opción segura pero inadecuada debido a sus tasas de interés más bajas. Explore cuentas de ahorro de alto rendimiento o cuentas del mercado monetario, alternativas más seguras y beneficiosas. Hagamos una pausa por un momento, aflojemos nuestra corbata y reconozcamos su progreso en esta etapa. Usted ha fijado un objetivo de ahorro, ha superado sus gastos y se ha mantenido fiel a su presupuesto, acunando con cautela su fondo de emergencia. Tremendo, ahora estás mejor equipado para las bolas curvas de la vida. Crear su fondo de emergencia es simple pero no fácil. Hemos discutido cómo crear un fondo de emergencia. Ahora es el momento de pasar a la siguiente parte crucial. ¿Por qué es importante tener un fondo de emergencia? Para explicar la importancia de un fondo de emergencia, veamos su valor inherente y la tranquilidad que proporciona. Las emergencias financieras tienen la desconcertante capacidad de revolver su vida. Ya sea una emergencia médica, una avería de un automóvil, reparaciones inesperadas de la casa o una pérdida de empleo, el impacto financiero suele ser inmediato. Es como una tormenta que nubla tu día soleado y te deja luchando por cubrirte. Pero un fondo de emergencia adecuadamente financiado le ofrece ese refugio, ese respiro seguro cuando llega la tormenta. Un fondo de emergencia reduce la necesidad de préstamos con intereses elevados cuando se enfrenta a gastos inesperados, protegiéndolo así de mayores daños financieros. La tranquilidad que obtendrá al saber que existe un colchón financiero entre usted y las posibles dificultades financieras no tiene precio. Además de brindar una capa de protección financiera, los fondos de emergencia también brindan cierta flexibilidad en sus otros objetivos de ahorro. ¿Cómo preguntas? Bueno, piénsalo de esta manera. Cuando se enfrenta a una emergencia financiera sin un fondo de emergencia, se ve obligado a depender de sus ahorros destinados a otros fines, lo que podría poner en peligro esos objetivos. Por el contrario, con un fondo de emergencia listo, no necesita desmantelar sus otros ahorros para manejar lo inesperado. ¿Quiere seguir construyendo su nido de huevos para jubilados o ahorrar para esas tan esperadas vacaciones? Su fondo de emergencia lo tiene cubierto, lo que le permite evitar obstáculos financieros. En pocas palabras, un fondo de emergencia lo posiciona para afrontar mejor los caprichos de la vida, disminuyendo el estrés asociado con estas circunstancias imprevistas. Ahora, algunas personas pueden argumentar que con la disponibilidad de tarjetas de crédito o préstamos personales, un fondo de emergencia no es tan importante. Si bien estos instrumentos financieros sin duda podrían servir como una solución temporal, no suplantan la necesidad de un fondo de emergencia. Los préstamos con intereses elevados o las deudas de tarjetas de crédito pueden salirse de control y provocar inseguridad financiera a largo plazo. ¿La mejor manera de evitar que la rueda pierda el equilibrio?
un neumático para todo clima o, en nuestra analogía, un fondo de emergencia. Esperamos que nuestra discusión le haya ayudado a apreciar mejor la necesidad de un fondo de emergencia, y le haya dotado de las herramientas necesarias para empezar a crear uno. Escuche, entendemos que administrar sus finanzas puede resultar un poco abrumador al principio. Pero con el tiempo, ganarás confianza y esos conceptos que alguna vez fueron intimidantes pronto se convertirán en amigos familiares. Es hora de concluir, pero el camino hacia la estabilidad financiera está lejos de terminar. Las estrategias cambian a medida que avanzamos por diferentes etapas de la vida y posiciones financieras. De todos modos, recuerde que el camino de la gestión financiera está lleno de obstáculos, pero todos son manejables con el plan adecuado. Manténgase disciplinado, resiliente y el destino de la libertad financiera no se le escapará. Antes de partir, volvamos a visitar y volvamos a enfatizar un punto crítico, la importancia de la coherencia. Un fondo de emergencia no se crea en un día, un mes o incluso un año. Pero ahorrar con diligencia y disciplina en la dirección correcta le ayudará, con el tiempo, a alcanzar sus objetivos financieros. El viaje puede ser largo, pero las recompensas al final valen la pena de manera inequívoca. Mantén el rumbo. No nos aventuramos por el mundo sin darnos cuenta de emergencias médicas, desastres naturales, pérdida de empleos, reparaciones de automóviles o crisis personales imprevistas. Esta conciencia informa nuestra preparación, nuestra capacidad de planificar y nuestra voluntad de actuar. Financieramente, un fondo de emergencia es una parte esencial de esta protección de preparación, contra las incertidumbres financieras de la vida. No es un acto de pesimismo sino una aproximación práctica a un futuro impredecible. A partir de hoy, podrás guiar la trayectoria de tu futuro financiero. Una vez visto como un esfuerzo desalentador, ahorrar se vuelve más manejable y gratificante a medida que avanza. No penséis en el sacrificio de los lujos de hoy, sino en la libertad de las posibilidades del mañana. El fondo de emergencia no es más que una herramienta de su arsenal financiero, pero no se puede subestimar su importancia. Es el primer trampolín en el camino hacia la resiliencia financiera. Nos esforzamos no solo por crear un fondo de emergencia sino también por mantenerlo. Como utiliza partes de él para emergencias reales, recuerde reponerlo. El objetivo final es contar continuamente con un colchón de seguridad que pueda reemplazar los ingresos en momentos de necesidad. Esta no es una actividad puntual sino un proceso continuo, muy parecido a cuidar tu salud física o mantener tu vehículo. Abogamos por la importancia de crear fondos de emergencia porque entendemos que las finanzas personales están entrelazadas con la vida. Entendemos que gestionar las finanzas personales puede resultar desalentador, pero estamos aquí para asegurarle que puede dominarlo. El know-how es simplemente una cuestión de aprendizaje, la disciplina simplemente practica. Al igual que andar en bicicleta o conducir un automóvil por primera vez, controlar las finanzas personales parecerá un desafío al principio. Pero con cada pisada del pedal, cada giro del volante, el proceso se volverá más natural. Un fondo de emergencia no es una panacea, sino un pilar sólido en su hogar financiero. No es de ninguna manera una protección exhaustiva y completa, pero proporciona una capa considerable de comodidad y seguridad. La vida, con todas sus imprevisibilidades e incertidumbres, siempre lanzará bolas curvas. Pero con un fondo de emergencia, estas bolas curvas se convierten en poco más que alguien atractivo para un jugador de béisbol. Después de todo, ¿no estamos todos un poco desprevenidos hasta que nos preparemos? Dé el primer paso hoy, imbuyendo su viaje financiero con un propósito. Comience el proceso de creación de su fondo de emergencia. Es posible que te encuentres apoyado en ello antes de lo que crees. Recuerde, cada centavo ahorrado no solo aumenta su fondo de emergencia sino que también fortalece su capacidad financiera, lo que resulta en bienestar financiero y tranquilidad. La creación de un fondo de emergencia puede no representar el objetivo financiero más fascinante. El viaje puede ser largo y las recompensas aparentemente intangibles. La verdad es que la ausencia de un fondo de emergencia no tiene consecuencias inmediatas. Pero, como hemos aprendido, cuando ocurre lo inesperado, de hecho puede tener un impacto sustancial y perjudicial, del que a menudo lleva años recuperarse. Un fondo de emergencia bien puede ser la parte menos interesante de las finanzas personales, pero en términos de importancia, ocupa el primer lugar. En teoría, un fondo de emergencia es sencillo: ahorre una cantidad designada de dinero de manera consistente y utilícelo intencionalmente. En la práctica, sin embargo, no es raro que las personas administren mal sus fondos de emergencia, anulando así sus beneficios. Ya sea descuidando recargar el fondo después de su uso o usándolo para no emergencias, los pequeños errores pueden acumularse, diluyendo la esencia de un fondo de emergencia. Piense en ello como si tuviera un extintor de incendios pero no supiera cómo usarlo cuando llegue el incendio. Pero no temas, los errores se pueden corregir y prevenir. Las revisiones periódicas y las correcciones de cursos pueden ser de gran ayuda para garantizar que su fondo de emergencia siga cumpliendo el propósito previsto. El objetivo es aprovechar al máximo su fondo de emergencia, permitiéndole ser la red de seguridad para la que fue diseñado. Hoy, profundizamos en la comprensión de cómo maximizar la utilidad de un fondo de emergencia. Por último, tenga en cuenta el debate en curso sobre las ventajas de un fondo de emergencia frente a otras opciones de inversión.
Si bien puede parecer más lucrativo invertir en activos de mayor rendimiento, el propósito de un fondo de emergencia es distinto. Su objetivo principal no es aumentar la riqueza sino protegerlo contra desafíos financieros imprevistos sin comprometer objetivos financieros a largo plazo. Un fondo de emergencia actúa como un cinturón de seguridad financiero, garantizando que usted se mantenga seguro mientras conduce hacia la libertad financiera. El objetivo de este video no es inducir ansiedad, sino fomentar una sensación de preparación. La aptitud financiera, al igual que la aptitud física, no ocurre de la noche a la mañana. Requiere paciencia, coherencia y pequeños cambios a largo plazo. La creación de un fondo de emergencia es uno de esos cambios, y un paso esencial hacia la resiliencia financiera. La importancia de tales redes de seguridad nunca fue más evidente que en las incertidumbres globales del año pasado. Recordemos las lecciones aprendidas y tomemos decisiones financieras prudentes hoy mientras podamos. Gracias por elegir embarcarse en este viaje financiero con nosotros. Sabemos que las finanzas personales, especialmente temas como la creación de un fondo de emergencia, pueden resultar aburridas o desalentadoras. Nuestro objetivo no es dar conferencias sino simplificarlo y hacerlo interesante. Con la comprensión necesaria y las herramientas adecuadas, como pronto descubrirá, la gestión de las finanzas puede ser empoderadora e incluso agradable. Que comience la búsqueda de seguridad financiera y libertad. Los finales suelen marcar el comienzo de nuevos comienzos. La conclusión de este video no marca el final de nuestra discusión sino el comienzo de su viaje hacia la creación, mantenimiento y aprovechamiento de su fondo de emergencia. Como ocurre con cualquier viaje, hay opciones, desafíos y encrucijadas. Nuestra esperanza es que, a través del conocimiento y la sabiduría adquiridos aquí, los enfrente con disposición, confianza y aplomo. Buena suerte, te dejaremos con este pensamiento de despedida. Un fondo de emergencia es más que un simple colchón monetario. Es un símbolo de su capacidad para hacerse cargo de su vida financiera, gestionar las incertidumbres y ofrecerle a su yo futuro una tranquilidad inquebrantable. Es un inquilino de responsabilidad financiera, una piedra angular del bienestar financiero. Y aunque su creación y mantenimiento puedan parecer arduos, sus recompensas no son más que enormes. Canciller de sus finanzas, recupere el control.